buenas tardes. Bienvenidos a 24 Horas Dominical, hoy en este horario especial. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán fracasan y hacen suponer que el conflicto mundial seguirá sumando incalculables consecuencias. Con este tema empezamos. Irán y Estados Unidos terminaron este domingo sus negociaciones en Islamabad sin alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio. En respuesta, el presidente Donald Trump ordenó a su armada que bloquee la navegación por el estrecho de Hormuz. La tensión en Medio Oriente escala peligrosamente tras una decisión que podría sacudir la economía global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo naval del estrecho de Hormuz, una arteria clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. La medida se produce luego del fracaso de las negociaciones de paz en Islamabad. Aunque ambas delegaciones reportaron avances parciales, Washington acusa a Irán de mantenerse inflexible en su programa nuclear, el principal punto de quiebre. Llevamos ya 21 horas en esto y hemos mantenido varias conversaciones de fondo con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo y creo que eso es una mala noticia para Irán, mucho más que para Estados Unidos. Así que volvemos a Estados Unidos sin haber alcanzado un acuerdo. Tras ese acercamiento, Trump anunció una respuesta inmediata: desplegar la armada para impedir el paso de cualquier embarcación y ejecutar operaciones de desminado ante la presunta presencia de explosivos en la zona. El estrecho de Hormuz vuelve así al centro del conflicto. Irán ya había bloqueado esta vía estratégica tras los ataques de febrero y ahora advierte que responderá con dureza ante cualquier incursión militar extranjera. En medio de amenazas cruzadas, buques estadounidenses ya operan en el área, mientras la tregua se debilita y crece el temor de una escalada mayor, con impacto directo en los precios del petróleo y la estabilidad internacional. Estefanía Vaca, Teleamazonas. Y justamente desde este domingo el país amanece con récords históricos en los precios de la Extra, Ecopaís, Super y el diésel. Expertos expresan su preocupación, pues Ecuador depende de la importación de combustibles y el conflicto internacional entre Estados Unidos e Irán. Son imágenes que circularon en redes sociales la noche de este sábado. Decenas de conductores en largas filas tratando de tanquear sus vehículos antes de la actualización de precios de gasolinas y diésel. Y es que la preocupación no es para menos, pues por primera vez en décadas los precios, por ejemplo, de Ecopaís y Extra superan los $3 por galón y el diésel bordea los $3, costando $2.96. Y al recorrer las calles de Quito ya se observa el mayor de los incrementos en la gasolina Super, que sube más de $1. De costar $3.41, ahora se vende a $4.57 el galón. Antes llenaba con 25, hoy me tocará llenar con $30. Me dura $20, una semana más o menos. Ahora los $20, pero va a ser menos cantidad. Estaba viendo que el tanque no llega al mismo nivel donde estaba. Esto afecta mucho tanto a la economía de todas las personas. Y claro, con preocupación se preguntan qué sucede, pues costear estas nuevas tarifas en muchos de los casos, dicen, es insostenible. La explicación sencilla es que Ecuador se ajusta a los precios internacionales, específicamente a los de la costa este del Golfo de México, y la subida abrupta responde a la guerra internacional entre Estados Unidos e Irán. Finalmente ya se reflejó el verdadero impacto de la guerra en el Golfo Pérsico, sobre todo con lo que sucedió ayer, ¿no? Que Estados Unidos se levantó de la mesa de negociación con Irán. Entonces esto es muy grave porque genera mayor volatilidad en los precios del WTI y obviamente de los derivados. Sin embargo, la normativa actual establece que sea cual sea el incremento en el libre mercado, en Ecuador hay un tope de subida del 5% mensual y el gobierno subsidia lo restante. En el caso del diésel, desde ayer el subsidio es de $1.60 por galón. En el caso de la gasolina Eco es 46 centavos por galón y en el caso de la gasolina Extra es 39 centavos por galón. Le significan al Estado $190 millones mensuales. Mientras tanto, aunque Ecuador exporta petróleo crudo, no tiene la capacidad suficiente para procesarlo, por lo que solo la resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán reducirá el costo del combustible. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Los productos ecuatorianos que sean necesarios para Colombia entrarán con arancel cero a ese país. Así lo aseguró el presidente Gustavo Petro luego de que se anunció un arancel recíproco del 100%. La comunidad andina llama a retomar el diálogo, pero expertos creen que eso solo ocurrirá si se da un cambio de gobierno.
La tensión entre Ecuador y Colombia no cesa y la incertidumbre se apodera de quienes trabajan en la frontera y de los sectores productivos, que se preguntan hasta cuándo persistirá la guerra comercial entre ambos países. Ahora la inquietud está centrada en qué productos ecuatorianos entrarán al vecino país con arancel cero, pues luego de que la ministra de Comercio, Diana Morales, anunciara un arancel recíproco del 100%, el presidente Gustavo Petro matizó la decisión. El gobierno colombiano permitirá que producción ecuatoriana necesaria para Colombia entre a 0% de arancel. Es decir, que en esta semana podría definirse qué ocurre con los productos ecuatorianos que actualmente pagan un 30% de arancel. Todos los productos que Colombia compra al Ecuador son necesarios. Seguramente él hará una clasificación y dentro de estos dirá estos son de producción original para hacer materia prima y estos serán, digo yo, nuevamente me estoy lucubrando, estos serán artículos suntuarios. Mientras tanto, el secretario de la Comunidad Andina advirtió a los dos mandatarios que las medidas no solo afectan a Ecuador y Colombia, sino también al conjunto de la subregión andina. Recalcó además que la CAN ha permitido una integración en materia de seguridad y finalmente propuso que la CAF y el BID entreguen fondos de cooperación para fortalecer la seguridad fronteriza. Sin embargo, esto para algunos expertos al momento ya no tiene ningún asidero. La próxima conversación con Colombia será con el nuevo mandatario, un supuesto no consentido de que se mantenga la tendencia. Podría significar que la ruptura de relaciones se profundice por los siguientes 4 años. Ya no sería solo comercial, hablaríamos de movilidad. Bueno, hablaríamos de prácticamente levantar una pared imaginaria entre Ecuador y Colombia, lo cual realmente sería fatal. Así, la salida a esta crisis, al parecer, está aún lejos de llegar. Belén Merizalde, Teleamazonas. Seguimos revisando más noticias. La Fiscalía presentó una denuncia contra jueces que revocaron prisión a Aquiles Álvarez por el caso Goleada. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, entre otras instituciones, se pronuncian al respecto. Por un presunto error inexcusable, la Fiscalía presentó una denuncia al Consejo de la Judicatura contra los jueces que revocaron la prisión preventiva contra el alcalde Aquiles Álvarez y sus hermanos en el caso Goleada. Este proceso investiga una presunta delincuencia organizada vinculada al lavado de activos y defraudación tributaria. El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, remitió el pedido al Consejo de la Judicatura para que se revise si hubo una falta disciplinaria. En este informe se menciona quienes estuvieron en ese tribunal: los jueces Silvana Velasco Velasco, Wilmer Choes Avilés y Byron Uzcategui Arregui. Estos mismos nombres también figuran en otros pronunciamientos, los de total respaldo a su accionar. Y es que el Comité Ejecutivo Nacional y los 24 núcleos provinciales de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces enfatizaron en un comunicado total respaldo al Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, rechazo a la instrumentalización del régimen disciplinario, que la justicia se resuelve en audiencia y no en tribunales mediáticos, y exhortó al Consejo de la Judicatura para actuar con absoluta objetividad y no ceder ante presiones mediáticas, políticas o institucionales. Otro organismo que se sumó fue el Observatorio de Derechos y Justicia, que expresó su preocupación y rechazo por el hostigamiento judicial a estos 3 jueces. Y detalló además que desde agosto del año pasado la Corte Constitucional ha sufrido de acosos y campañas de desprestigio por parte del oficialismo. Yasmín Solís, Teleamazonas. Este domingo las portadas de los diarios Expreso y Extra salieron prácticamente en blanco, con una pequeña frase al pie de la página. Esto luego de que Gráficos Nacionales, empresa editora de ambos rotativos, denunció un nuevo intento de amedrentamiento por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. En un comunicado, la empresa alertó sobre un posible intento del Estado a través de la Fiscalía General de tomar control del 40% de las acciones de esa compañía. En la madrugada de este domingo, el juez de anticorrupción Cristian Quito Carpio fue detenido en la frontera con Colombia mientras intentaba abandonar el país de forma irregular. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reinberg, quien además señaló que el magistrado tiene una orden de prohibición de salida del país y es investigado por presunta asociación ilícita en el denominado caso Fachada. Quito habría intentado favorecer a procesados del grupo narcodelictivo Comandos de la Frontera.
Ahora, tras ser capturado sin registrar su salida, el juez se encuentra bajo custodia policial para iniciar su proceso judicial. La Comisión Ciudadana de Selección para el concurso de designación del nuevo fiscal general del Estado aceptó una solicitud de reconsideración de admisibilidad. Con ello, 28 postulantes continuarán a la siguiente fase correspondiente a la calificación de méritos. El pedido admitido corresponde a Cristian Ayala Piedra, aspirante de la provincia del Oro, tras verificarse que cumplió con todos los documentos requeridos y no tenía inhabilidades legales. Otras 34 solicitudes presentadas fueron negadas. 14:18. Guayaquil enfrenta días sofocantes, sin lluvias y con temperaturas extremas que se elevan hasta una sensación térmica cercana a los 40 grados. En medio de esta ola de calor, los cortes de luz agravan la situación y aumentan el malestar en la ciudadanía. El calor no da tregua en Guayaquil, el aire se siente denso, las calles arden y dentro de las viviendas el ambiente se vuelve cada vez más difícil de soportar, obligando a las personas a buscar cualquier forma de aliviar la temperatura. Los ventiladores permanecen encendidos todo el día, los aires acondicionados al máximo y las improvisaciones con agua o hielo reflejan cómo los ciudadanos intentan sobrellevar jornadas cada vez más intensas. Esta necesidad ha disparado la demanda de equipos de climatización y el incremento del consumo eléctrico en toda la ciudad, que coincide con la ausencia de lluvias. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología reporta temperaturas de hasta 34 grados y una sensación térmica cercana a los 40. Y esto se da debido a que Guayaquil ha empezado el proceso de transición climática de verano. Y esto se refleja por el déficit de precipitaciones y las condiciones que se han presentado en los últimos 15 días. En este escenario, la red eléctrica trabaja al límite. Transformadores sobrecargados y sistemas exigidos activan mecanismos de protección que derivan en cortes de energía en distintos sectores. Los apagones se han reportado en el norte, centro y sur de Guayaquil, así como en zonas de Daule y San Borondón, con interrupciones que se extienden hasta por 12 horas. A la par, crece la preocupación por los daños en electrodomésticos y por la falta de información oportuna sobre las causas y duración de los cortes. Con una ciudad cada vez más dependiente de la energía para enfrentar el calor, la combinación de altas temperaturas y apagones expone la fragilidad del sistema eléctrico y deja a miles de ciudadanos enfrentando jornadas sofocantes sin respuestas claras ni soluciones inmediatas. Camila Guevara, Teleamazonas. Autoridades desmantelaron en el noroeste de Guayaquil un laboratorio en donde se elaboraban medicamentos sin permisos ni controles sanitarios. Durante la intervención se detuvo a 2 personas. Mientras en el país persisten las quejas por la falta de medicinas, en Guayaquil autoridades descubren que también se las fabricaba de manera clandestina, sin permisos, sin registros y sin control sanitario. Un hallazgo grave porque detrás de esta estructura ilegal no solo había producción fuera de la ley, sino un riesgo directo para la salud de la gente. Se trata de medicinas que pudieron terminar en manos de ciudadanos que buscaban aliviar una dolencia y que sin saberlo pudieron haber consumido un producto de origen incierto. Eso fue lo que quedó al descubierto en Mapasingui Oeste, en el noroeste de Guayaquil, donde un operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional desmanteló un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración ilegal de paracetamol, lo que desde afuera aparentaba ser una bodega. Por dentro escondía maquinaria, materia prima e insumos utilizados para fabricar medicamentos. La intervención se realizó la tarde del viernes. En el lugar, los uniformados encontraron elementos destinados a la producción de tabletas de paracetamol de 1000 miligramos. También hallaron numerosas cajas con el nombre comercial del producto, que presuntamente se fabricaban en el sitio. Muchas estaban esparcidas en el suelo del galpón, una escena que revela la magnitud de esta operación ilegal. Se encontraron pastillas, envases falsificados, blister, máquinas, un aproximado de 22 máquinas. Como resultado del procedimiento, 2 personas fueron detenidas y puestas a órdenes de las autoridades judiciales. Según información preliminar, uno de los aprehendidos tiene vínculos con una estructura de delincuencia organizada, mientras el segundo sería un colaborador dentro de esa organización. Las investigaciones apuntan además a que el inmueble intervenido era utilizado como un centro de producción, mientras que en otro punto del noroeste de Guayaquil se realizaban las tareas de
empaque y posible distribución. Simultáneamente, el operativo en otra bodega en el sector de Pascuales se encontraron las mismas situaciones, maquinarias, las cuales eran utilizadas para la fabricación de estos productos. Las autoridades sostienen que aquí se estaba jugando con la salud de la gente, con personas que compran una pastilla, confiando en que fue elaborada bajo controles, con permisos y con garantías. Pero detrás de esta apariencia, lo que había era una fabricación clandestina, sin registros y al margen de toda norma. Catalina García, Teleamazon.